Hola, muy buenas y gracias por estar aquí de nuevo conmigo en 3D, fotografía y compañía. En el día de hoy os voy a enseñar cómo hacer cadenas en Blender. Vale, pues ya estamos aquí en Blender y vamos a aprender cómo hacer cadenas. Vamos a aprender a hacerlas de dos tipos. Una, digamos, más artesanal y otra un poco más automática. Vamos a empezar por la artesanal, ¿vale? Sería tan sencillo como lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, un torus, ¿vale? Uy, perdón. Esto. Ahí está. Este sí. Vamos a quitarle segmentos, porque los major segments, digamos que son los segmentos, como estáis viendo, que le dan, por decirlo de alguna manera, más redondez o menos redondez al donut, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser un donut. Y estos son, los segmentos menores son, bueno, pues los segmentos, como veis, que afectan a lo que sería el círculo, ¿vale? Que dibuja, lo que sería el diámetro. Para hacer una cadena vamos a quedarnos, por ejemplo, con 6, ¿vale? Y vamos a ponerle también aquí 5, por ejemplo. Y yo creo que ahí estaría más o menos bien. Vale, como siempre digo, esto es una cadena low poly, ¿vale? Si quisiésemos añadir más segmentos, bueno, también tendríamos mucha más geometría. Vale, ahora nos vamos al modo edición, seleccionamos todos estos vértices y los movemos en X un poquito, ¿vale? Ahí ya tendríamos el primer eslabón. Vale, para hacer los eslabones siguientes, bueno, pues sería tan sencillo como duplicar con Shift-D, lo movemos en X y ahora aquí rotamos en X 90 grados. Seleccionaríamos todo, Shift-D, X y lo moveríamos para acá, ¿vale? Shift-D, X y lo moveríamos para acá. Entonces, como veis, ya tenemos, ya empezamos a tener una cadena, ¿vale? ¿Cuál es el problema de hacerlo así? Imaginaos que nosotros la cadena que tenemos que hacer nos han dicho que es de, por poner un número, 3 metros, ¿vale? Imaginaros las multiplicaciones que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pueden hacer estas multiplicaciones de una manera más ágil? Hay varios métodos, ¿vale? El primero, vamos a pulsar Shift-D, vamos a moverlo en X hasta aquí, y ahora vamos a pulsar Shift-R para ir duplicando, ¿vale? Shift-R, fijaros, la puedo hacer tan larga como yo quiera, ¿vale? Y va a tener todo la misma distancia. Una opción que es más automática, ¿vale? Es la siguiente. Vamos a pulsar Control J para hacer de ambos objetos uno solo. Nos vamos a venir a la barra de modificadores y vamos a buscar el que ya hemos visto en otros tutoriales, que se llama Array. Como veis, se multiplica, ¿vale? Digamos que van añadiendo más y más, ¿vale? Yo aquí puedo poner, por ejemplo, 32 y ya no tendría que estar ni dividiendo, o sea, perdón, ni haciendo Shift-D ni ni Shift-R para replicar el último cambio. ¿Qué sucede? Que aquí esto no es una cadena realmente, ¿vale? Perdón, que se me ha movido el... Ahí, vale, para que lo veáis bien. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros ya tenemos los 32 grupos de eslabones, ¿vale? Nosotros aquí en Factor X, pulsando Shift para hacer un ajuste fino, podemos traérnoslo para acá, ¿vale? Y fijaros que ya sí tendríamos nuestra cadena. Vale. Perfecto. Yo voy a volver a pulsar Control Z, ¿vale? Ese es otro de los métodos que hemos visto, ¿de acuerdo? Y como resumen teníamos Shift-D para duplicar y mover, Shift-D para duplicar y mover y hacer Shift-R para que todos nos los mueva
a la misma distancia, ¿vale? Y no tener que estar Shift D, X y mover, Shift D, X y mover, sino con Shift R nos replica el último cambio que nosotros hemos hecho. Y luego teníamos el modificador array, ¿vale? Que como ya hemos visto, con el factor pones el número de multiplicaciones que quieres que te haga y el número de elementos que quieres. Bueno, a lo que me refiero es el número de... A ver si soy capaz de decirlo, que hoy estoy espeso. El número de duplicaciones que quieres, ¿vale? O sea, si yo pongo un 5, pues me lo duplicaría para tener 5 objetos iguales. Para esto recordad que hace falta tener un único objeto, ¿vale? Con control J fusionamos, por decirlo de alguna manera, los diferentes objetos que hayamos seleccionado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo que queremos hacer es una cadena curva? ¿No? Imaginad que tenemos una cadena entre dos muros, por ejemplo, o entre dos, pues no sé, dos palos de estos que dividen con un cordón de terciopelo, ¿no? En los museos, pero que queremos que sea una cadena. Vale. ¿Qué sucede? Que nosotros, si lo hacemos de manera manual, poderse se podría, ¿vale? O sea, si yo hago aquí Shift D, X, me lo traigo para acá, ¿vale? Por ejemplo, Shift R, vamos a hacer el modo manual, ¿de acuerdo? Yo marco todo, me voy al modo edición, selecciono la edición proporcional, podemos elegir Smooth o Esfera, bueno, daría un poco igual. Vamos a elegir un elemento que esté más o menos en el medio, como puede ser este. ¿Vale? Si yo pulso G, Z y hago más grande, evidentemente, el objeto, perdón, el circulito este que... ¿Veis? Si yo lo hago más grande o menos grande con la rueda del ratón, ¿vale? Pues va afectando a más malla o a menos malla, ¿vale? Ahí lo podríamos simular, ¿de acuerdo? De una manera muy sencilla, como habéis visto, pero genera mucha deformidad, como estáis viendo, ¿vale? Esto es como todo. A lo mejor, voy a quitaros esto para que lo veáis bien. A lo mejor no es suficiente porque a lo mejor este eslabón va a estar aquí sujeto a una esfera o a un lo que sea, ¿vale? O a un muro o metido un poco en un muro de piedra y con esto pues os es suficiente. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Para que nos quede mucho más claro. Si yo tengo aquí un cubo, ¿vale? Imaginaros que este cubo va a servirnos como columna, ¿vale? Lo voy a hacer un poco cutrillo, pero bueno, para que lo veáis, ¿vale? Imaginad que esta es nuestra columna, ¿vale? Nosotros lo enganchamos ahí, ese eslabón, Shift D, X y nosotros, bueno, pues hacemos esto, ¿vale? Da totalmente el pego, o sea, nadie se va a fijar en que este eslabón está un poquito deformado, ¿de acuerdo? Pero hay una forma de generar estas curvas, porque claro, esto es si lo curvamos un poco, pero ¿qué pasa si yo... perdón, voy a elegir solo la cadena. Vale. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es tener algo mucho más curvo, ¿vale? Imaginad que yo quiero algo así, ¿vale? Que caiga así, de un techo, de una mazmorra o de las paredes de una mazmorra o algo así. Ya evidentemente esto es insostenible, ¿vale? O sea, esto no se puede hacer así. Vale, para hacerlo podemos utilizar las herramientas que tenemos para edición de curvas, ¿vale? Que es lo siguiente que vamos a aprender. Voy a ir dándole control Z, control Z, control Z. Se me va a desgastar el dedo. Vale, vamos a poner aquí, por ejemplo, cadena, ¿vale? Porque ahora cuando creemos la curva, pues nos lo va a crear como otro objeto. Y vamos a añadir, aquí en curva hay diferentes curvas, ya las iremos viendo con el tiempo, ¿vale? Nosotros lo que nos vamos a centrar hoy es en path. Y como veis, yo voy a quitar de aquí la cadena para verlo bien. Como veis lo que tenemos es una única línea. Si yo me voy al modo edición, como veis, una curva, bueno, le llama curva, ¿vale? Pero básicamente son líneas. Son puntos unidos
y por tanto se forma una única línea. Lo que sucede es que yo, por ejemplo, si selecciono uno de estos vértices y lo muevo en Y, veis cómo se me genera esa curva. Yo voy a seleccionar estos dos vértices, los vamos a bajar un poquito y ya veis cómo he conseguido una auténtica curva. ¿Vale? Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es que nuestra cadena se replique alrededor, bueno, a lo largo de esta curva. Para hacer eso es mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿vale? Vamos a escalar la curva, porque si no, no vamos a ver nada, ya que nuestros eslabones son bastante grandotes. Y vamos a rotarla en Y menos 90 grados, en mi caso, ¿vale? Una vez que tenemos el eslabón o los eslabones seleccionados, vamos a añadir nuestro modificador array, ¿vale? Vamos a decirle, vamos a darle un factor en X un poquito más corto para que se nos meta por aquí, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadir, perdón, el modificador curva, ¿vale? Y aquí lo que vamos a seleccionar es esta curva. Y como veis, ya nos pega la cadena a la curva. Vale. Ahora si yo me pongo a sumar aquí en cuenta, ¿vale? Fijaros que ya tendríamos una curva perfecta y sin imperfecciones, ¿vale? Sin deformidades. Imaginaos, vuelvo a repetir lo mismo, que esta línea nos han pedido que sea de, no sé, 27 metros, ¿vale? No vamos a estar haciendo clic, 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 ¿no? Hasta que el número de eslabones llegue, ¿no? Hasta el final de la curva. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí en fit type es decirle que nos lo pegue a la curva o que siga la curva. Y nos va a decir, oye, ¿qué curva? ¿Veis que ya no aparece count? Aparece qué curva, ¿no? Bueno, pues la que le hemos marcado aquí. Entonces, seleccionamos la curva y él automáticamente nos lo ha ceñido a la curva, ¿de acuerdo? Aquí podemos, como veis, ¿vale? Si nos falta un poquito para llegar al final, se toca en el factor en X. ¿Vale? Fijaros que yo lo voy pegando y fijaros qué cadena se hace al final. Bueno, esto no es, ¿no? Pero bueno, para que veáis lo fácil que es realmente crear una cadena de este tipo. Y luego, además, es que si yo selecciono la curva, me vengo al modo edición, selecciono este vértice y lo subo, fijaros cómo automáticamente la curva me va modificando la cadena. ¿De acuerdo? Esto es tremendo. A mí me parece súper, súper potente. O sea, fijaros incluso cómo me va sumando los eslabones que necesita. Y fijaros cómo ya, si hemos creado esa cadena con una curva tan profunda como es la que necesitábamos. Ahora, simplemente, si nosotros queremos suavizar un poquito los bordes de la cadena, ya sabéis, Shade Smooth, y aquí tendríamos una cadena perfecta. Luego aquí, como último truquito, si yo me vuelvo al modo, al modo de edición de la curva, fijaros que yo puedo utilizar este tilt, ¿vale? Este tilt, si seleccionamos todos los vértices, yo puedo, fijaros, tirar y me retuerce la cadena, ¿vale? Pero ¿qué pasa si solo selecciono este? Pues que me retuerce esa parte de la cadena. Fijaros, es muy potente porque a lo mejor a nosotros nos gusta que la cadena haga esto, ¿vale? Y fijaros qué potente es. O sea, nos está deformando, nos está retorciendo la cadena para que todavía tenga más realismo, ¿vale? Y además, yo puedo inflar el radio, digamos, y fijaros que me lo hace más gordo o más fino. ¿Esto qué hace esta herramienta? Esta herramienta, cuando estamos creando líneas, curvas, ¿vale? A las curvas se les puede dar, ya lo iremos viendo, se les puede dar geometría, ¿vale? Para que lo veáis, si yo me vengo aquí a la curva
¿vale? Y me vengo a geometría. Aquí en bevel, en round, yo le puedo dar, ¿veis? ¿Vale? Entonces, cuando yo activo el inflate, veis que lo que hace realmente es estarle dando más radio o menos radio a esa curva, ¿vale? Que hemos creado, a la geometría que nos está dando. Si yo esto lo dejo en 0 y lo muevo, lo que me está haciendo es darle más grosor o menos grosor a lo que está fijado a la curva. Pero de igual manera se puede hacer uno solo, ¿vale? Fijaros que yo le estoy dando más grosor ahí. Y a lo mejor la quiero más fina aquí. ¿De acuerdo? Esto aquí en cadena no tiene mucho sentido, pero pensad que esto también nos sirve para hacer tuberías, para hacer cables, ¿vale? Entonces, este truquito ya os lo lleváis, ¿vale? Y así que nada, pues esto es lo que os quería enseñar. El tema de cómo hacer cadenas, porque es algo que vamos a utilizar en el siguiente vídeo, en el que vamos a hacer un cañón y va a estar sujeto por una cadena y un clavo al suelo, ¿vale? Y luego he visto que hay un seguidor del canal, me ha solicitado que a ver si podía hacer algún objeto tipo Clash Royale. Así que vamos a hacer una torre. Vamos a ponerle cadenas colgando, por ejemplo. Y vamos a ubicar el cañón que vayamos a hacer en el siguiente vídeo, ¿vale? Lo vamos a ubicar en esa torre. Así que, por haceros un resumen de cómo va a ir el canal, hoy os he enseñado a hacer cadenas. En el siguiente vídeo haremos el cañón con una cadena que lo sujeta al suelo con un clavo. Y en el siguiente, o sea, ya sería en el tercer vídeo, veremos cómo hacer una torre de Clash Royale con un cañoncito, que básicamente vamos a importar el que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Y vamos a hacer algún tipo de cadena colgando o algo así, ¿vale? Así que pues nada, me despido de vosotros. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribiros, darle like, comentar, compartirlo, porque es la única forma que tenemos los que hacemos vídeos de seguir sintiéndonos motivados para hacer este tipo de contenido. Y nada, me despido de vosotros. Sed buenos, pasadlo bien, practicad, disfrutad y sed felices. Chao, hasta la próxima.